Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, buen día. Vamos a empezar la clase. Voy a pasar lista primero. ¿Dónde está mi lista? Rodrigo Rodríguez, Dulce Saralí, Cintia Giselle, Mari, Luis Antonio, Presente. Luis Antonio, Verónica, Hugo, Presente aquí. gracias. Jesús y Gaby. Muchas gracias, Gaby. No te escuché, pero te veo. ¿Cómo están, chicos? ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿Ninguna? Vamos a continuar con la clase, por favor. El día de hoy vamos a trabajar con la clase obrera en México. La semana antepasada vimos el tema de cómo se fue dando esta lucha de clases sociales a nivel mundial. Hoy vamos a hablar del tema de la clase obrera en México, es decir, cómo se da esta lucha de clases particularmente en México. Y evidentemente esta lucha se da principalmente con la industrialización en el Porfiriato. ¿Por qué? Porque en México en 1880 se construye ferrocarriles nacionales financiados primero por extranjeros, después se nacionaliza. También se da la explotación de minas, el establecimiento de bancos y grandes comercios. La idea principal era unificar al país a través de las vías de comunicación, permitiendo el libre flujo de las materias primas. También se da el manifiesto de los hermanos Magón. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se reconoce a Francisco y Madero en los tratados de Ciudad Juárez, firmados el 21 de mayo de 1911, y el 23 de septiembre de 1911 se redacta este manifiesto por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que representaba una postura orientada a conquistar la libertad política, económica y social durante la Revolución Mexicana. ¿Ustedes recuerdan por qué se da la Revolución Mexicana? Precisamente por el porfiriato, ¿no? Lleva muchos años en el gobierno y parte de la revolución era ya quitar todo esa, ¿cómo se puede decir? Pues sí, ese gobierno de muchos años, ¿no? Pero ¿por qué si un gobierno es bueno así dure 100 años, pues no importaría? ¿Cuál sería? Pero Este, había mucha represión, había mucho autoritarismo. Es Por correcto, pero eso además, eh, inician, se inicia per- la rebelión para defender sus derechos, sus tierras. es Tuvo, mucha, correcto. mucha injusticia, ¿no? En la parte laboral, por ejemplo, eran casi esclavos, ¿no? Desigualdad social. Ujú. Sí, en efecto, había desigualdad social como lo fuimos viendo a lo largo de la clase pasada. El poder económico solo estaba en manos de unos y todos los demás carecían de esa economía y de esa libertad, la libertad que da la economía finalmente. Luego entonces, como vimos la clase pasada, también en México se tipificó el hecho de agruparse, de unirse en pro de la lucha social, de poder
tener mejores derechos, por lo que en 1916 se promulga un decreto en Venustiano Carranza lo promulga en carácter de primer jefe del ejército constitucionalista y en virtud de presidir el Poder Ejecutivo, es decir, era nuestro presidente, fechado el 1 de agosto, en el cual se decretaba la pena de muerte para todo aquel que participara de manera directa, activa o pasiva en la suspensión de actividades laborales en las fábricas o empresas de servicios públicos, ya fuera como dirigente o como asistente. Es decir, toda la vida a lo largo de la historia se ha pretendido someter cualquier lucha social. ¿Por qué digo toda la vida? Hace unos años aquí teníamos a los policías que eran granaderos y que contenían cualquier lucha social, aparentemente eran solo para contener cualquier desorden, pero realmente era una forma de oprimir este tipo de manifestaciones. Ahora estamos cayendo en una situación en que se deja a la gente manifestarse como sea e incluso llegamos al punto donde los que se están expresando se enfrentan al mismo pueblo, a la misma sociedad, porque al ser tantas las manifestaciones, en este caso aquí en Ciudad de México pues, se cierran calles, han escuchado a lo largo de la semana que se han cerrado los tribunales y esto ha generado molestias por parte de la otra parte de la población, lo que ha generado que se agarran incluso a golpes. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, ah, no, yo no los estoy reprimiendo, pero pues ustedes mátense, ¿no? Aunque no nos resuelven. También se crea la Casa del Obrero Mundial. ¿Qué se pretendía con esta casa? Una organización sindical. Sus propósitos eran contribuir a la organización del movimiento obrero para que formara sindicatos de resistencia que exigía mejores condiciones para los trabajadores, entre ellos, pues, jornadas reducidas a 8 horas, mejores salarios, días de descanso, vacaciones. También tuvimos el sindicalismo de Luis N. Morones. En febrero de 1916, en el estado de Veracruz, durante el congreso convocado por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, se acuerda la formación de un organismo sindical llamado Confederación del Trabajo de la Región Mexicana. El 13 de octubre de 1917, en Tampico, Tamaulipas, se lleva a cabo otro congreso al que acudieron delegados de todas las organizaciones, los cuales coincidieron en exigir el respeto al derecho de la libre asociación, por lo que formalmente convocaron a la realización de un congreso obrero para formar una organización nacional. Es así como el 1 de mayo de 1918 en Saltillo, Coahuila, con la asistencia de más de 100 organizaciones obreras, inician los trabajos para fundar la Confederación Regional Obrera Mexicana, que se constituye el 12 de mayo. Entre las principales resoluciones que exigía la nueva central obrera era la reglamentación del artículo 123, que hasta el día de hoy contiene los derechos básicos de los trabajadores y o la forma de relacionarse entre los patrones y trabajadores. En el apartado A tenemos la reglamentación para trabajadores de manera general y en el apartado B tenemos la reglamentación para los trabajadores al servicio del Estado. Por lo tanto, lo mínimo que se exigía en aquel momento era la existencia de dos clases sociales, los explotados y los explotadores, es decir, patrones y trabajadores, donde los primeros tenían derecho a establecer una lucha de clases ante tal situación injusta, es decir, siempre se procuró proteger, o bueno, lo que pretendían los trabajadores era que se les protegiera como clase más débil. Por eso es que en esta creación, en 1917, se establece que las autoridades que rijan o que juzguen a los conflictos laborales no sean tribunales propiamente, sino que se crean a raíz de todo esto juntas. ¿Por qué se crean a las juntas? Porque el ánimo principal es proteger a la clase social más desfavorecida. Se presume que los patrones, al tener la economía y todos los recursos, también tienen la facilidad
de contar con todos los elementos a través del dinero para poderse defender, para poder establecer la misma empresa y todo lo que necesita. Sin embargo, del trabajador se desprende que únicamente tiene su fuerza, su vida, para poder generar estos recursos, los cuales son muy limitados. Entonces, en ese orden de ideas se crean las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales están constituidas y formadas a través de representantes de trabajadores, representantes de patrones, representantes del gobierno. Y de esa forma tripartita es que se va a juzgar o se juzgaba en los conflictos laborales, y como consecuencia de eso se pretendía garantizar siempre la protección al trabajador. De hecho, en materia laboral hay suplencia de la deficiencia de la queja, es decir, el trabajador, si no sabe hacer un escrito tal cual lo exige la ley, las autoridades tienen la obligación de suplir esta deficiencia siempre a favor del trabajador, más no así del patrón. ¿Alguna duda? No. En 1934, el 1 de diciembre, toma posesión como presidente Lázaro Cárdenas. Para consolidar su poder se crea una serie de organismos sindicales. Debemos recordar que Lázaro Cárdenas siempre propugnó por satisfacer o fortalecer a la clase obrera, la clase campesina, la clase popular. ¿Por qué? ¿Alguien lo recuerda de sus clases de historia de primaria? Gaby, Era Hugo. la fuerza de trabajo, ¿no? Pues fue parte de los estandartes que se dan en la revolución. Entonces, para cuando llegamos a Lázaro Cárdenas, él tenía cimentado en esta lucha de clases. Por eso es que él crea, o de carácter oficioso, se crean las Confederaciones Nacionales Campesinas, la Confederación de Trabajadores de México, también se crea el Partido de la Revolución Mexicana, y evidentemente siempre buscó que se le protegiera a los campesinos, a los obreros, al sector popular y a algunos militares. Es por eso que él crea el Plan Sexenal, ya que consideraba que el motor de la producción agraria debía de ser elegido. ¿Recuerdan cuál era una de las frases de la Revolución Mexicana? Sufragio efectivo, no reelección. No, pero Yo, ese es con respecto de de la lucha, de con la lucha. respecto del voto, con respecto de permanecer en el poder. Y con respecto de las tierras. ¿De quién son las tierras? Tierras de quien la trabaja, ¿no? La tierra es Es del quien la correcto. trabaja. Es correcto. Por eso es que se crea el ejido. El ejido aún subsiste en el país, y la tierra es de quien la trabaja, es decir, son concesiones, no hay propiedad privada. Si por alguna razón las personas ya no pueden trabajarlas a través de una serie de requisitos que se hacen a través de un comisariado ejidal, se pueden cambiar de personas. No puedo decir de propiedad porque realmente la propiedad en el ejido pues no existe, son concesiones, como las placas de taxi, así les va a quedar más claro. Es decir, las placas de taxi en la Ciudad de México están concesionadas y únicamente se les prestan a quien las trabajen. Si no las trabajan y no presentan un vehículo adecuado a la normatividad, les quitan las placas del taxi y se le asigna a otra persona. Igualmente pasa con el ejido. Por eso es que Lázaro Cárdenas considera que se debía crear el ejido para garantizar que las tierras fueran trabajadas y que estuvieran en manos de quien así lo hiciera. Entonces, se crea un crédito e infraestructura para poder desarrollar esto. Se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Con el tiempo, este banco fue cambiando de nombres hasta que ahora se llama Banco Bienestar. Antes se llamaba Progresa, me parece, y se les brindaba el apoyo Banjército, para ¿no? que lo mande. Banjército, algo así, ¿no? No, ese es de Es la que he Marina. tenido varios nombres, pero con el afán de darles el apoyo a los ejidos,
a lo largo de los sexenios se les ha cambiado el nombre, ahora se llama Banco Bienestar y a través del Banco Bienestar se les da el apoyo. También en el plan sexenal se forma la Confederación Nacional Campesina, que sostuvo la única forma de defender los intereses de los trabajadores del campo, era admitiendo que era una lucha de clases sociales. Desapareció el Partido Nacional Revolucionario y surge el Partido de la Revolución Mexicana, que apoyaba vaya, al obrero, al campesino, a las luchas populares, sociales y militares. Lázaro Cárdenas nacionaliza ferrocarriles en 1937 y 38. Expropia el petróleo, ya que como mencionamos al principio, Porfirio sí crea ferrocarriles, pero tenía una inversión extranjera, entonces no era propiamente mexicano. Dadas las circunstancias, Lázaro Cárdenas dice, pues es que están en territorio mexicano, entonces nacionaliza ferrocarriles, expropia el petróleo porque también el abastecimiento de petróleo, la extracción y todo esto se hacía con inversión extranjera. Igualmente las minas, mucho tiempo se hicieron a través de la extracción de la minería en México, a través de inversión extranjera. Se nacionaliza, se consolida la reforma agraria en 1937, se establece una política monetaria y aumenta el gasto público. Lamentablemente, sabemos que años después, Ferrocarriles Nacionales fue otra vez privatizado, las minas y parte de la extracción del petróleo y o su distribución, lo cual a través de ahora el nuevo gobierno pretenden nacionalizarlo nuevamente. La CTM o Confederación de Trabajadores de México, del 21 al 25 de febrero de 1936, se lleva a cabo el Congreso de Unificación de las diversas corrientes sindicales, se constituye el Comité Nacional de la Defensa Proletaria. Entre muchos acuerdos, se establece la autonomía de los sindicatos pactantes y su permanencia, ya que las coaliciones eran transitorias, en la cual los miembros debían abstenerse de atacarse entre sí y de llevar a cabo un trabajo conjunto y coordinado para lograr la unificación de la clase obrera, además de la solidaridad entre los miembros. Es decir, no solo existían los conflictos en contra de los patrones, sino luego surgían, como todos, surgían los conflictos entre los mismos sindicatos o las confederaciones, por lo que fue necesario realizar este pacto. ¿Ustedes recuerdan quién fue Fidel Velázquez, perdón? El líder de la CTM. Es correcto. Y lo recordamos porque fue eterno en el puesto hasta que falleció. De acuerdo, él fue líder sindical de la Secretaría General de CTM. Entre sus logros más notables fue la mejora de las condiciones generales de trabajo en diversos sectores productivos, la reducción de la jornada laboral y sobre todo la conciliación entre los patrones y los trabajadores. Además, durante algún tiempo fue elegido senador de la República en 3 ocasiones. Lo cierto, sí hizo aportaciones importantes Fidel Velázquez a los trabajadores, pero con el tiempo y con la edad, él también hacía pactos que no beneficiaban tanto a los trabajadores. Más cuando ya era senador, sí logró avances, pero ya no fueron tantos como en un principio de su carrera. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿Qué es un sindicato? De acuerdo a lo que todo lo que hemos leído. ¿Qué Es será el, un sindicato? es el que representa la clase obrera, el que los apoya, los defiende, los estimula, los protege. Ok. ¿Cómo se formará? Pues por líderes, ¿no? Se hace una asamblea y se elige
a los mejores postulantes o los mejores, a las mejores personas que tienen propuestas buenas para apoyar a los mismos trabajadores y pueden ser de los mismos trabajadores. Ok. Está conformado por trabajadores en defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Ok. El sindicato es una persona moral que deviene de los mismos trabajadores de un sector, de una empresa. Así tenemos que en Inglaterra es la agrupación transitoria o permanente cuyo objetivo sea reglamentar las relaciones entre obreros y patrones o imponer condiciones restrictivas a la dirección de un negocio. ¿Qué condiciones restrictivas? Es decir, que los derechos de los trabajadores no sean violentados o transgredidos o sobajados. Ya tenemos, esto es, ya tenemos un salario y que me ahora pasó alguna cosa, justificada o injustificada o simplemente a voluntad del patrón, ahora nos van a pagar menos. Evidentemente eso no se puede. Para Francia en 1884 expide una ley de sindicatos sin definir estos. Autores franceses como Paul Pic y Georges Sell señalaron que el sindicato es la asociación permanente de personas que ejercen la misma profesión u oficios semejantes o profesiones conexas que concurran en la elaboración de productos determinados y cuyo objetivo sea el estudio y defensa de los intereses económicos, industriales y agrícolas. En México, en 1918, en la Ley Cándido Aguilar, es la primera que reglamentó en el artículo 123 constitucional y en el 142 se refirió a los sindicatos de los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo nos señala que es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, excluyendo la posibilidad de un sindicato mixto y pudiendo realizar todas las actividades que mejoren las condiciones de vida del trabajador y su familia. ¿Por qué se imaginan que está prohibido el sindicato mixto? Gaby. Pues bueno, anteriormente por el machismo que se manejaba, hoy en día, pues ya tenemos una presidenta, tenemos una jefa de gobierno, ya la igualdad ha venido cambiando. Pudiera ser que en un futuro también se dé la igualdad en los sindicatos, ¿no? No, nos referimos a un sindicato mixto cuando eh, puede estar integrado por trabajadores y por patrones, porque queda prohibido eso, Ay, perdón. Sí, porque van a estar Pues, peleando. porque sus intereses serían contrarios, exactamente. ándale. Y al ser contrarios, evidentemente, el patrón puede influir para que los trabajadores renuncien a derechos, a mejoras. De hecho, existen, ustedes han escuchado los sindicatos de protección, o bueno, mal llamados sindicatos de protección. Hugo, ¿has escuchado los ¿No? sindicatos de protección? ¿No? Yo de los sindicatos, ¿cómo se llaman? De blancos, o sea que no tienen representación en las empresas, pero es como dicen, existe un sindicato, pero no está presente ahí, o sea, no está conformado con trabajadores. Es que Es, la protección, efectivamente, Hugo, la protección es para la empresa, para que no le llegue a un sindicato que sí le llegue a exigir mejoras. ujú, Entonces dicen, pues contrato al sindicato, se le paga una mensualidad, una anualidad, y con eso voy a garantizar que no venga y me ponga las banderas rojinegras. Mal ujú. hecho. Sin embargo, sí se hace. Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. efectivamente, dime, Hugo. No, es eso, bueno, es lo que en donde trabajas está, este, es el sindicato. La empresa le paga una mensualidad y ya van cada año a hacer la negociación del contrato colectivo y realmente pues no negocian nada, ¿no? O sea, Y no has negocian mejorado. no, o sea, mejorado muy lento, muy poco.
y no, o si quieren, por ejemplo, vales de despensa, duran 7 años en incrementar 100 pesos, ¿no? Entonces, o un 1% sobre el fondo de ahorro, o sea, es nada, ¿no? Para un Es sueldo de, correcto. un sueldo de 200 pesos, un fondo de ahorro que incrementa un 1%, pues mejor no es nada, ¿no? Es una burla. Es correcto, porque ese sindicato de protección protege a la empresa y al patrón. Aunque aparentemente ustedes firman por estar afiliados, porque no se les da como otra opción, finalmente no tienen un beneficio. Permítanme un segundo, por favor. Gracias, hijo. Perdón, chicos, es que como escuchan, estoy todavía un poco enferma y de repente me viene la tos. Aquí estamos todos. Ay, sí, ha sido horrible. Luego entonces, chicos, tenemos que en México la Ley Federal del Trabajo adopta un sindicalismo plural, es decir, sí permite que en la empresa pueden constituirse tantos sindicatos como lo deseen, tanto de trabajadores como de patrones. Sin embargo, pues esto implica un gasto, lo cual no sucede. Yo no conozco una empresa que diga, tengo 2 o 3 sindicatos para esta empresa. Se Creo habla que de... no las hay. Bueno, empresas muy grandes yo creo que sí las debe de haber, pero mayormente no las hay. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días. Buenos días. Luego entonces se habla en México de la libertad sindical, que es el derecho de los trabajadores a organizarse frente al capital con el propósito de imponerle la igualdad jurídica en la fijación de las condiciones de trabajo. Sin embargo, fue al mismo tiempo un derecho de frente al Estado, es decir, que los dejen hacer a los trabajadores. Fue un no prohibir ni a las asociaciones ni a las luchas huelguísticas, porque como ya hemos visto, incluso llegó a considerarse como delito el asociarse, aunque también acabamos de reflejar un ejemplo de que finalmente el patrón, al tener los recursos económicos, muchas veces pone al sindicato que quiera, con el que puede negociar evidentemente a su favor, ya que como lo comentaba Hugo, estos sindicatos blancos o de protección, pues realmente no luchan por los trabajadores, aunque los mismos trabajadores estén afiliados a ese sindicato. Garantías del derecho a la libertad sindical. Estas garantías son la abstención de las autoridades públicas, la facultad de elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos, el elegir libremente a sus representantes, organizar su gestión y actividad, formular su programa de acción, no estar sujetos a disolución o suspensión por vía administrativa, constituir federaciones y confederaciones, constituir organizaciones internacionales o afiliarse a ellas, proteger a los miembros de un sindicato contra cualquier perjuicio en razón de su afiliación sindical o de sus actividades, impedir toda injerencia de organizaciones extrañas y la instauración de las medidas para promover y desarrollar la negociación colectiva. Esto de impedir toda injerencia de organizaciones extrañas también se refiere a cuando llegan nuevos sindicatos y han escuchado de la lucha de la titularidad del sindicato. No sé si sea igual, pero hace poquito en el Zócalo de la ciudad, bueno, en la ciudad hubo una riña así terrible, que, bueno, la documentaron por el cambio de sindicatos, que estaban peleando, los trabajadores ya no querían ese sindicato y el nuevo que quería entrar, los líderes anteriores no se lo permitían y se hizo una riña terrible. No sé si sea eso. Sí, en efecto, pareciera que alguna organización extraña quiere entrar. Normalmente cuando se quiere cambiar al sindicato, estas reuniones se hacen como a escondidas,
¿Por qué? Porque evidentemente el sindicato que está no va a dejar de percibir el ingreso o los recursos que representan el formar parte de esa empresa. Entonces, o el ser líderes sindicales, pues les representa a todos los líderes sindicales, pues grandes beneficios. Luego, entonces, cuando quieren cambiar al sindicato, se dan estas luchas. ¿Cómo se da esto? Se tiene que acudir actualmente ante el Centro de Conciliación y ante el tribunal. ¿Para qué? Para demostrar que existe mayoría de los trabajadores que quieren al nuevo sindicato y hacer el cambio. Entonces, pareciera una ficción que puede subsistir 1, 2, 3 sindicatos dentro de una empresa, más atendiendo al número de trabajadores. Es decir, si es una empresa pequeña, evidentemente pues no van a caber 2 sindicatos, solo va a caber uno, y surgen estas luchas, por lo que sí existe la lucha de la titularidad del sindicato. ¿Qué es la autonomía sindical? Para el maestro Eduardo García Maínez, el término de autonomía es la capacidad de una persona individual o colectiva de darse leyes que han de regir sus actos, es decir, de crear su normatividad. Cuando se forma un sindicato debemos de hacer un acta de asamblea que ya muchos me le hicieron llegar. ¿Qué necesitamos para formar esa acta de asamblea? ¿Qué contiene? Convocar primero a la asamblea, fecha, lugar, la dirección, horario. Exactamente, hacemos la convocatoria y ya que estamos en la asamblea, ¿qué señalamos? El pase de lista, los puntos a tratar, los acuerdos, la En estos discusión. acuerdos, gracias Gaby, en estos acuerdos resulta evidente que vamos a formar normativas de cómo se va a llevar a cabo este sindicato, cómo de conducirse, cuáles son los objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es parte de la autonomía sindical. Por eso es que no puede haber sindicatos mixtos, porque evidentemente el patrón dictaría la normatividad a su favor, en esto en aras de no sufrir aparentes perjuicios y beneficios para los trabajadores. Luego, entonces, la ley laboral mexicana en su artículo 359 expresa que los sindicatos tienen el derecho de redactar sus estatutos, sus reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular programas de acción para llevar a cabo estas mejoras. Vamos a ver la clasificación de los sindicatos. De acuerdo al artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos sindicatos gremiales, sindicatos de empresas, sindicatos industriales, sindicatos de oficios, varios. Como ya decía Hugo, tenemos sindicatos blancos, amarillos y rojos. El sindicato blanco va a cumplir con todos los requisitos legales y actúa bajo los designios del patrón, que es un sindicato blanco o de protección. El sindicato amarillo pretende la colaboración de clases, buscando la armonía entre los trabajadores y los patrones. El sindicato rojo es revolucionario y funda su acción en la lucha de clases, que ya son pocos los sindicatos que existen al respecto. Y más ahora les voy a explicar por qué. Actualmente y con la reforma nos piden muchos requisitos para acreditar la formación de sindicatos y la nueva entrada de sindicatos a las empresas. Entre estos genera mucho miedo a los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen los trabajadores es me van a correr. Entonces nos piden hasta la credencial del lector, nos piden el número de folio, identificación de la empresa, que firmen evidentemente su voluntad, y todo esto se exhibe antes de que pueda entrar el sindicato. Luego entonces
les da temor a los trabajadores y dicen, no, yo no quiero problemas, entonces sí quiero que mejoren mis condiciones, pero si no ganamos, me van a correr. Entonces, para mí la reforma ha ido en retroceso en el sentido de que sí ataca la libertad sindical, es decir, mm, reprime a los trabajadores en este miedo de perder el empleo o de ser castigado de alguna manera, que al final pues eh, terminamos con la pérdida del empleo. Entonces muchos trabajadores prefieren aguantarse aunque estén en condiciones inhumanas a formar parte de esta lucha de clases. Y se los digo por experiencia porque tenemos el caso de dos empresas en Querétaro donde los tienen asignados, trabajan con maquinaria y son ensambladoras. Hace mucho calor, los tienen sin ventilación e hidratación, que incluso han tenido riesgos de trabajo algunos de los trabajadores y muy chavos, por que no están hidratados y hace mucho calor en la empresa y no hay ventilación suficiente, entre muchas otras cosas. Y al intentar meter el nuevo sindicato o formar en otra el sindicato, desisten porque les explicamos el proceso y desisten porque dicen no, porque si no ganamos y me despiden, ¿cómo le hago? Sobre todo porque muchos no son de Querétaro, muchos vienen de estados aledaños donde no hay trabajo. Entonces, al ser su única fuente de ingresos, no quieren perder el empleo. Requisitos de fondo para la constitución de un sindicato. En cuanto a las personas, tenemos en el artículo 364 los requisitos, que es básicamente que cualquiera que pertenezca a la empresa puede sindicalizarse. Vamos a verlo a continuación. Vamos a abrir la Ley Federal del Trabajo, por favor. ¿Qué artículo, Miss? 364, por favor. No. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Señorita María, ¿está ahí? Sí, pero no escuché el artículo 300. ¿Qué dijo? 64, por favor. 364. Ahí voy. ¿Lo pueden ver en su pantalla? Yo todavía voy por el 200. Sí, Miss. Voy. 360. 360. A ver, los Ya, sindicatos. los sindicatos, ya lo. Ok, ya, Mari. Gracias, Gaby. Adelante, Mari. Ahí voy. Los sindicatos deberán contribuirse en un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones, por lo menos. En caso de los sindicatos, los trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales. Respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. ¿Mm? ¿Sí? Es que lo estoy viendo en el teléfono, me cuesta un poquito de verlo.
Las federaciones y confederaciones deberán constituirse por lo menos con 2 organizaciones sindicales. Luego, entonces, como les decía, debemos de tener un mínimo de 20 trabajadores o 3 patrones por lo menos para constituir un sindicato. Entonces, tenemos que tener una empresa de más de 20 trabajadores, ¿estamos de acuerdo? Y que todos estuviesen de acuerdo de conformidad para esto. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Miss, gracias. Vamos a avanzar al artículo 372. Por favor, Gaby, apóyanos. En este artículo vamos a encontrar si los extranjeros pueden sindicalizarse y sus limitaciones. No lo alcanzo a ver, de hecho se quedó en el 364 bis. Dame un segundo, Gaby. Ah, 67 dijo, ¿verdad? 367. 72. 372. Listo. podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros. Se deroga, se deroga. Gracias. Es decir, los extranjeros sí pueden formar parte de los sindicatos, pero no pueden formar parte de la mesa directiva. ¿Por qué se hace esta restricción? ¿Por qué se imaginan ustedes que se hace esta restricción? Por la nacionalidad. ¿Pero para qué? ¿Para qué será? Porque tal vez su situación migratoria no esté. ¿Será que es por eso? No. ¿No? Pasa como, ¿por qué no pueden adquirir ciertas propiedades en México? Porque su fin es otro, ¿no? Es correcto, porque pueden afectar y evidentemente establecer fines a favor de su país. Luego, entonces, por eso es que también no pueden formar parte de la mesa directiva de los sindicatos, porque pueden beneficiar al país del que vienen. En el artículo 164 encontramos el trabajo de las mujeres. Hugo, ¿me haces favor de leerlo? Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en funciones de la protección de los trabajadores y trabajadoras y trabajadores con responsabilidad familiar, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Gracias. ¿Por qué fue necesario este artículo? A mí se me hace absurdo, pero fue necesario. Ahí sí aplica por el machismo, Miss. Es correcto. Para empezar, las mujeres no teníamos ni derecho al voto. Luego, cuando ya tuvimos derecho al voto, teníamos que pedir permiso. ¿Han visto algunos contratos de compraventa o del que sea, donde dicen que las mujeres tenemos el permiso del marido para vender o para No, comprar? no los he visto, pero anteriormente así se manejaba. De Ah, todo bueno, pues te- para trabajar pedíamos permiso al marido también. Ujú. Es más, les voy a dejar ver la película de la lapidación de Soraya, por favor, para que la platiquemos la próxima clase.
Esta película no es muy antigua, pero en Medio Oriente sabemos que las mujeres pues realmente no tienen derechos. Entonces, aunque estamos en este siglo, las mujeres todavía piden permisos. Es más, usan la famosa burka. Ni siquiera pueden destaparse la cara a veces, ni dar la cara. Entonces, por eso es que en México, de una manera para mí absurda, se establece que las mujeres disfrutan de los mismos derechos. Es más, en el artículo 4 constitucional también está establecido la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Y dice que tenemos las mismas obligaciones y las garantías en lo general y específicamente en la protección en cuanto a trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y de oportunidades. ¿Esto es real? Ya está en un artículo, pero ¿es real? No, No. ¿Por qué, Gaby? no del todo, todavía no se acepta bien la igualdad. Se ha venido impulsando mucho, pero todavía no se acepta en muchos lugares. ¿Han escuchado que a una mujer se le paga menos salario aunque desempeñe el mismo trabajo o a veces mucho más que un hombre? Se habla del techo de cristal que no hemos roto. Es decir, tenemos que seguir luchando como mujeres para estar en una igualdad, aunque a veces hacemos muchísimo más trabajo que un caballero. Vamos al artículo 362 ahora. En ese artículo vamos a encontrar el trabajo de menores. ¿Cómo es el trabajo de los menores en México? Pues ya los explotan, incluso los mismos papás. Lo vemos en los semáforos, en las calles. ¿Los niños pueden formar parte de los sindicatos? No, Gaby, ¿me lees el artículo 362, por favor? pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 15 años. Entonces, ¿pueden o no pueden? Pues en ese artículo sí, a partir de los 15 años. Lo que pasa es que recordemos que el trabajo de los menores de edad está establecido a partir de los 15 años. Previo a eso, no está reconocido, aunque hay muchos niños que sí trabajan. Ujú. Luego, entonces, al poder formar parte de la fuerza trabajadora, evidentemente pueden formar sindicatos. Ujú. Alguien que me lea el artículo, ay, no, perdón. 171. El artículo 372, por favor. Ya lo habíamos leído, entonces queda claro que no pueden formar parte de la directiva los sindicatos de trabajadores, aun siendo menores. ¿De acuerdo? ¿Los trabajadores de confianza podrán ser parte de los sindicatos? No, ¿Por qué no? bueno, yo soy trabajador de confianza y no, no nos dejan, porque es como, es precisamente porque somos de confianza, este, somos, ¿cómo se llama? Mm, como que de la empresa, ¿no? O sea, estos son de la empresa, y otros son sí de la empresa, pero por el tipo de trabajo que realizan, Ujú. ya, sí tienen derecho al sindicato.
aunque los beneficios que obtienen el sindicato es para todos, tanto la mano de obra directa como la administrativa, ¿no? Que en este caso son los administrativos, los de confianza. ¿Me pueden leer el artículo 363, por favor? No pueden ingresar en el sindicato de los demás trabajadores, los trabajadores de confianza, los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confianza. Muchas gracias. Esto es porque se supone que los trabajadores de confianza representan al patrón. Luego entonces, evidentemente, si forma parte del sindicato un trabajador de confianza, ya no puede representar los intereses puramente de los trabajadores. Es por eso que no se le permite. Sin embargo, debemos de atender también qué actividades desempeña el trabajador de confianza, porque a veces les dicen, tú eres trabajador de confianza, pero vaya, las actividades que realizan no corresponden a un trabajador de confianza. ¿Qué actividades desempeñas, Hugo? Soy controlador de una empresa de reciclado, entonces, Eres soy, contador. soy contador público y mi puesto es contralor de la planta. ¿Tienes a tu cargo personal? Ahorita todavía no, pero sí, ya voy a tener. No tienes. Este, ¿Manejas el dinero? sí, Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué es un trabajador de confianza. ¿Me puedes leer, Mari, el artículo 11, por favor? Los directores y administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Perdón, maestra, pero es que como lo veo en el teléfono y tengo que... Listo. No te preocupes, Mari, Lo, muchas lo leí gracias. mal, lo leí mal, pero es que lo estoy viendo en el teléfono y sí me cuesta. Gaby, ¿me puedes leer el artículo 9? La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de la función o de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Son funciones de confianza, las de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Luego entonces, esa es la razón de por qué un trabajador de confianza no puede formar parte del sindicato de trabajadores. Sin embargo, si él quisiera afiliarse al sindicato de patrones, pues puede hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Hugo, ¿qué harías si te dijeran hay que incrementar el salario al 100%? Y más que ves la contabilidad. sí, sí, no, pues se tendría que ver, ¿no? O sea, el impacto en pues en la utilidad. Es Sí, pues, correcto. o sea, hay que ver, no, o sea, sí se puede, pero no así de golpe, ¿no? Entonces, Y es que pues, aparte, subiendo el salario tienes que subir tus productos. Y subiendo tus productos, pues la inflación sube. De nada serviría subir el salario al 100% si todo va a estar más caro. ¿Te va a Ok. alcanzar para lo mismo o para menos? Rodrigo, por favor, leerme el artículo 183.
El artículo 183. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. Dichos trabajadores de confianza tampoco podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo ni intervenir en las consultas para la firma o revisión de contratos colectivos de trabajo que hace referencia el artículo 390, fracción 2 de esta ley. Muchas gracias, Rodrigo. Luego entonces ya vimos en cuanto a los sujetos quiénes pueden formar un sindicato. Vamos a ver en cuanto al objeto cuáles son los requisitos de fondo para la constitución de un sindicato. ¿Pueden abrir su constitución, por favor, y leerme el artículo 9? A ver, dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto ilícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta y se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidar o obligarla a resolver en el sentido que se desee. ¿Sí? ¿Es ese? SDC. Es correcto. Muchas gracias. Luego, entonces, ¿por qué fue necesario establecer este tipo de artículos? ¿Por qué se dice no podemos coartar? Porque recordemos y reitero que antiguamente era hasta delito asociarse para exigir derechos básicos, fundamentales, derechos humanos. Eh, Actualmente, aunque tenemos este mínimo de garantías establecidas en la Constitución y en la ley, lamentablemente a veces no nos alcanzan, empezando por el salario mínimo. Dijo algo cierto Rodrigo, si incrementamos el salario, se incrementa la inflación, se incrementa todo. Pero, ¿el salario mínimo alcanza para una vida digna? No, No, bueno, No, mayor parte de las veces no. para medio comer, para medio vivir. Luego entonces, si no alcanza, y es un mínimo de garantías, imagínense que quedara a libre albedrío de un patrón hacer el pago de un salario. ¿Cuánto querría pagar un patrón? 100 pesos. O menos, o gratis, ¿no? El mínimo del mínimo del mínimo. Es correcto. Luego entonces, pues sería difícil, si no estuviera establecido este mínimo, el que se pagase esto. Aún así, reiteramos, no es lo óptimo porque ni siquiera alcanza para una vida digna. Ya habíamos dicho que, como lo establece el artículo 356, el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Luego, entonces, este es el objeto. Es un requisito de fondo también. El que se constituya un sindicato para la mejora y defensa de los intereses, evidentemente, preponderantemente, de los trabajadores. ¿El patrón necesitará defensa? No.
No, No, incluso se compra su sindicato y le paga anualmente para que no haya incrementos. El artículo 378, que lo vamos a leer a continuación, también nos refiere otro requisito, el cual debemos de cubrir para que podamos integrar este sindicato. Gaby, por favor, ¿me lo puedes leer? queda prohibido a los sindicatos intervenir en asuntos religiosos y ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Gracias, Gaby. Si quieres que continúe mejor, Rodrigo. Rodrigo, por favor, apóyanos. Sí, maestra. Es en La fracción 3. sí, particular en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores. ¿Leo la que sigue? Sí, por favor. Ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de sus miembros. El patrón, el patrón, sus representantes o sus bienes o en contra de terceros. La 5. Practicar en actos de simulación, asumiendo el carácter de patrón con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades. Número 6. Hacer, consultar o utilizar constancias en las que señalen la realización de votaciones o consultas a los trabajadores sin que éstas se hayan efectuado. 6. Obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, poniendo condiciones sin fundamento legal o cualquier tipo de obstáculo indebido para ejercer el derecho de votar y ser votado. Y 8, Y cometer actos de extorsión o obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo de trabajo. Luego, entonces, podemos constituir un sindicato como queramos, exceptuando todas estas conductas. No podemos constituir un sindicato con este objeto social, es decir, vamos a evadir impuestos, vamos a ejercer actos de violencia, vamos a vender como comerciantes y obtener lucros de pertenecer al sindicato que todos conocemos y sabemos que muchas personas, como parte de un sindicato, sí venden plazas y obtienen un lucro. De hecho, no sé si vieron las noticias recientemente, acaban de detener a una persona porque se hacía pasar como un trabajador, me parece que del Seguro Social o de CFE, y vendía supuestamente las plazas. Entonces, al darse cuenta que esto era falso, hubo una persona que sí lo denuncia y lo detienen. El artículo 387 también nos refiere que el patrón que emplea trabajadores miembros de un sindicato tiene la obligación de celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo para dar cumplimiento a los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y de certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos. Es decir, nosotros formamos un sindicato, pero si celebráramos el contrato colectivo, que es el pacto que se da entre el sindicato y los patrones para las mejoras de las prestaciones y o condiciones laborales, y las guardáramos en la empresa o en casa de alguien, ¿podríamos exigirlas? Por supuesto que no. Gracias, Gaby. Mis, Exactamente, no podríamos exigirlas. Luego, entonces, una vez que ya formamos el sindicato, lo registramos, celebramos el contrato colectivo y
aparte de que cuando celebramos el sindicato, solicitamos nuestra constancia de representatividad en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También tenemos que el contrato colectivo se deja en este centro. ¿Para qué? Para que conste, perdón, para que conste y lo podamos exigir cualquiera de los trabajadores, cualquiera o todos, porque a veces solo se le niega a un trabajador, pero a veces también se le niega a todos. Perdón. Miss, Adelante, Gaby. ¿me da permiso unos minutos, de salirme de la clase y retomo? Y Sí, también, adelante. si no le alcanzo, pudiera compartirnos las diapositivas, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Miss. ¿Qué pasa cuando el patrón se niega a firmar el contrato? Los trabajadores pueden ejercitar el derecho de huelga, es decir, el patrón se niega, no quiere, etcétera, etcétera. El sindicato puede emplazar a huelga, siempre y cuando cuente con la representación que exige la ley de los trabajadores. Este emplazamiento a huelga debe de ser acompañado con la propuesta para llegar a un convenio. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dura la constancia de representatividad? Esta dura 6 meses a partir de la fecha que sea expedida, o a menos que dentro de los estatutos se establezca una constancia diferente a una fecha diferente. Esta puede ser prorrogada incluso hasta en tanto se concluya el conflicto que da origen y o la huelga para que su vigencia sea extendida. No se admite otro sindicato como parte del procedimiento mientras exista una huelga. ¿Dudas hasta aquí? No, Muchas gracias, chicos. Mm, mm, mm. ¿Cuál es la finalidad de un sindicato? La mediata, construir una estructura económica y social de respeto para las personas, su libertad y su dignidad. La finalidad inmediata, conseguir para los trabajadores la superación de las condiciones de vida. Los requisitos de fondo para la organización de un sindicato, es decir, los sindicatos se van a organizar mediante estatutos. Esta normatividad está establecida en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguien me lo puede leer? El artículo 371. Por favor, Hugo. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción, respetando los lineamientos que esta ley establece con el propósito de garantizar la democracia interna. Ok, es el 371. Los estatutos de los siguientes sindicatos contendrán denominación que de- que le distinga de los demás, domicilio, objeto, duración. Faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado. Condiciones de admisión de miembros, obligaciones y derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión y corrección disciplinarias. En caso de expulsión, se observarán las normas siguientes. Vamos a brincarnos hasta la fracción siguiente, por favor, que Ujú. es la 8. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum requerido para
sesionar. En caso de que la directiva no convoca oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que representen el 33% total de los miembros del sindicato de la sección o la sección, por lo menos podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea. Y si no lo hace dentro del término de 10 días, podrán los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar soluciones, se requiere que concurran las 2/3 partes del total de los miembros del sindicato o de la sección. Las resoluciones deberán adoptarse por el 51% total de los miembros y del sindicato o la sección, por lo menos. El 9, Procedimiento. procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo personal libre, directo y secreto. Evidentemente, en los estatutos se van a establecer las normas en que se va a ejercer el voto, la convocatoria, entre otras cosas. Digo, esto es un poco largo, pero evidentemente en este artículo nos contiene cómo se van a dar estos estatutos para la conformación del sindicato. ¿De acuerdo? En el artículo 374 nos señala el domicilio que va a tener este sindicato. Como ya lo refería el artículo 371, el sindicato necesita un domicilio. Como toda persona moral, tiene que tener un domicilio en el cual podamos identificarlo. Luego entonces, los sindicatos, las federaciones, confederaciones legalmente constituidos son personas morales y tienen la capacidad para adquirir bienes, muebles, inmuebles, destinados inmediata y directamente al objeto de su institución, también para defender ante todas las autoridades los derechos y ejercitar las acciones correspondientes. También pueden establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía y de sus afiliados, además de establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. Como cualquier persona, los sindicatos requieren de un domicilio, de bienes, de patrimonio incluso propio que se conforma de las aportaciones que dan los mismos trabajadores. ¿Por qué necesitamos de recursos? Hugo, ¿me puedes auxiliar? ¿Por qué necesitamos de recursos para los sindicatos? Pues como es una asociación, ojalá tienen gastos, ¿no? Tienen gastos y son pues, para los gastos de ahí de la asociación, papelería, no sé, hasta renta de algún lugar, ¿no? Es correcto. Por eso es que necesitamos un domicilio donde podamos señalar que lleguen notificaciones, una identidad a través del domicilio también se genera, no solo con el nombre, sino con el domicilio se genera una identidad. Luego, perdón. Luego entonces, por eso es que también el sindicato requiere de recursos y en base a esto es que se establece en la necesidad de un domicilio. En el artículo 358 que se proyecta en su pantalla tenemos la admisión de miembros y o exclusión de los mismos. En este artículo también nos señala que tenemos la libertad de afiliarnos y de participar al interior de estos sindicatos y que nadie puede ser obligado a formar parte del mismo. Sin embargo, en la práctica ya comentamos que muchas veces no está realmente a la voluntad de los trabajadores. Es decir, cuando uno llega a la empresa, el sindicato ya está formado, ya tiene sus líderes. Es más, hay empresas que para que uno pueda ingresar
como parte, como trabajadores, te tienes que afiliar primero al sindicato. ¿Alguien conoce alguna de estas? Los Palas en Quintana Roo, un Ah, Palas. ok. Dicen que es de un mexicano, pero a lo mejor es un prestanombre de algún extranjero, porque es una cadena enorme de hoteles. Ujú, sí puede ser. Sin embargo, en efecto, hay empresas que te dicen, pues primero tienes que formar parte del sindicato, si no, no formas parte de la plantilla. Entonces, eh, pues esto puede ser parte de letra muerta porque aparentemente no te obligan, pero pues si no te inscribes o formas parte del sindicato, pues no vas a trabajar o no vas a continuar trabajando. A veces entras a trabajar y el sindicato, como ya lo decía, ya está, pero uno de los requisitos es integrarte al sindicato, como lo es en el Seguro Social. En el Seguro Social, pues ya está el sindicato y entonces, cuando entras a trabajar, inmediatamente ya formas parte de él. En este artículo también nos señala los procedimientos de elección de las mesas directivas y cómo se debe salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal libre, directo y secreto. También en esto, pues a veces, no sé, no se cumplen con estos requisitos, a veces las boletas pues ya prácticamente están señaladas. ¿Por qué? Porque a los trabajadores se les dice por quién trabajar, perdón, por quién votar y a quién elegir. En este artículo nos refiere que las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones y confederaciones a los miembros deben ceñirse a lo establecido en la ley y en los estatutos. Para tal efecto se debe cumplir con los derechos de audiencia y debido proceso del involucrado. Es decir, vamos a tener procedimientos para sancionar a los trabajadores que incurran en alguna falta, pero todos los contratos colectivos debemos de tener claros, son aplicables siempre y cuando generen un beneficio mayor que la ley otorga. Es decir, si la ley nos da 15 días de vacaciones y el contrato colectivo nos da 30, vamos a aplicar evidentemente el contrato colectivo. Pero si la situación fuera al revés, que la ley nos da 30 días y el contrato colectivo nos da 10, no se aplicaría el contrato colectivo. Ningún contrato colectivo debe de establecer normas, garantías, sanciones en perjuicio de los trabajadores. Siempre se va a aplicar la que más beneficie a los trabajadores. La mesa directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones debe de rendírsele cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio en términos del artículo 373. Como cualquier persona moral debe existir una contabilidad y debe de rendirse cuenta, pero en este caso, ¿a quién se le va a rendir cuenta? ¿A quién se imaginan que se le va a rendir la cuenta de esta moral? A los trabajadores, Sí, es correcto, a los trabajadores. Evidentemente, al formar parte todos los trabajadores de este sindicato, a muchos se les descuenta, ya ni siquiera les preguntan, se les descuenta su aportación sindical. Evidentemente se les debe de rendir estas cuentas eh, para que haya transparencia, para que vean a dónde se están destinando sus recursos como miembros activos de esto. También existe, como ya lo mencionaba, la cláusula de ingreso. Como ya lo comenté, hay empresas que nos señalan si no perteneces al sindicato, pues no puedes ingresar a este trabajo. Esta cláusula la señala claramente el artículo 395, que básicamente nos dice eso, en resumen. Y en palabras textuales, nos señala que en el contrato colectivo puede establecerse que el patrón solo admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otra que establezcan privilegios en su favor no pueden aplicarse en perjuicio de los trabajadores
que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios. Esto es, si llega el sindicato y es nuevo y dice, bueno, pues no vas a contratar a nadie que no forma parte del sindicato, pero el trabajador ya estaba ahí cuando el sindicato de repente llegó y yo no quiero formar parte de ese sindicato. Entonces, como yo ya estaba, no me pueden obligar a formar parte del sindicato ni tampoco aplicarme esta cláusula de que si no forma parte del sindicato, pues debía de ser despedido. Evidentemente no va a poder ser despedido y el sindicato va a tener que aceptar la parte de que no me quiero afiliar a ese sindicato. Pero para los trabajadores que quieran ingresar después de la constitución de ese sindicato, evidentemente tienen que formar parte del sindicato para poder entrar a la empresa. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? No, No, todo bien. Ok. Luego entonces, no puede aplicarse ninguna sanción sindical a este trabajador que pueda afectar la permanencia en su empleo ni en sus condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? También existe la regla de expulsión y medidas disciplinarias, que como ya lo leía Hugo hace un momento en el artículo 371, las tenemos contenidas en la fracción, me parece que es la 7. Vamos para arriba. Hugo, ¿te ha tocado ver alguna medida disciplinaria que amerite la expulsión? No, 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 ninguno. no, ninguno. Todos son bien portados. Pues disfrazados. Ok. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observan las normas siguientes. Inciso A. La Asamblea de Trabajadores se reunirá para solo el efecto de conocer la expulsión de la que se trate. B. Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se lleva a cabo ante una asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión debe someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integran el sindicato. C. El trabajador afectado debe ser oído en defensa de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos. D. La asamblea conoce de las pruebas que se sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezcan el afectado. E. Los trabajadores no pueden hacerse representar ni emitir su voto por escrito. Es decir, mando a un representante legal que vote por mí. La expulsión debe ser aprobada por la mayoría de las 2/3 partes del total de los miembros del sindicato. Y G. La expulsión solo puede decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso. No podemos expulsar a un compañero que porque me cae mal debe ser expulsado de nuestro sindicato, que muchas veces sí sucede porque cambia la mesa directiva y entonces ahora que soy líder sindical, pues le hago la vida imposible a mis demás compañeros. ¿Han visto algo así? No te escuché, Gaby. sí, mis, Sí. Incluso llega a suceder que ni siquiera formando parte del sindicato, sino cuando llegan a cambiar los puestos de confianza, por alguna razón una persona sube al puesto de confianza y entonces les empieza a hacer la vida imposible a quienes les cae mal, no formando parte de un sindicato. Entonces, pues lamentablemente sí ocurre que buscan la expulsión no solo del sindicato, sino a veces hasta del empleo.
Como ya vimos, se tienen que llevar a cabo convocatorias de asambleas. Estas convocatorias deben de fijarse en lugares visibles para que cualquier persona pueda acudir, cualquier persona interesada pueda acudir para la toma de decisiones de la organización de un sindicato. También en este procedimiento, en estas convocatorias, se debe establecer cuál es el motivo de por qué vamos a llevar a cabo esta asamblea, y entre esos motivos muchas veces es la elección de la mesa directiva. En esta mesa directiva y en esta asamblea también se puede establecer la duración de la misma y la regulación de la administración del sindicato. También se establece la forma en pago de las cuotas sindicales. Este lo tenemos establecido en el artículo 132, fracción 22 de la Ley Federal del Trabajo. También en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo nos señala cómo debemos presentar las cuentas a fin de tener en orden la normatividad y la rendición de las mismas del sindicato. Y también debemos de tener claro cómo se va a liquidar el patrimonio sindical y cómo se va a liquidar el sindicato en su totalidad. Es decir, ¿qué pasa cuando deja de existir un sindicato? ¿A quién se le entregan los bienes? ¿De qué manera se entregan? ¿Y en qué orden? Tendría que ser a los mismos trabajadores y en el orden de primero la mesa directiva, elegir, y ya de ahí se derivan los demás. Pues evidentemente sí, Gaby, tenemos que cubrir. Lo primero que se cubre cuando existe el concurso de una persona moral son las deudas con los trabajadores, porque si bien es cierto, los sindicatos se integran por los trabajadores mismos, también es cierto que muchas veces dentro de los sindicatos se contrata personal para la subsistencia del mismo. Secretarias, algún contador, a lo mejor dentro de la empresa pues no tenemos un especialista en contabilidad, o dentro del sindicato que formamos no hay un especialista que pueda fungir en ese orden de ideas. Como toda disolución, lo primero que se paga son a los trabajadores de este sindicato. ¿De acuerdo? Ya vimos los requisitos de fondo del sindicato, ahora vamos a ver los requisitos de forma para la constitución del mismo. El artículo 365, 365 bis y 368 nos hablan de esta constitución, de los requisitos de forma. Vamos a verlos a continuación. Los sindicatos deben de registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia. Fracción primera, copia autorizada del acta de asamblea constitutiva. Fracción segunda, una lista o lista autorizada con el número, nombres, CURP, domicilio de sus miembros. Además contendrá: inciso A, cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que prestan los servicios. Inciso B, cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilio de las empresas en donde se cuente con los trabajadores. Fracción tercera, copia autorizada de los estatutos, cubriendo los requisitos establecidos del artículo 371, que son los requisitos de fondo de esta ley. Fracción cuarta, copia autorizada del acta de asamblea en que se hubiese elegido a la mesa directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores son autorizados a través de la firma del secretario general u homólogo en términos del artículo 376 de esta ley, salvo lo dispuesto en los estatutos. Como ya veníamos platicándolo
La constitución de los nuevos sindicatos es un poco compleja. ¿Por qué? Porque nos piden el nombre, el CURP, los domicilios de los miembros y como ya les venía platicando por experiencia propia, muchos de los trabajadores les da miedo porque como se les identifica plenamente, le tienen miedo o les llega el miedo a perder sus empleos. Y luego entonces muchos se abstienen de formar sindicatos o de exigir sus derechos que les corresponden. También el artículo 365 bis nos habla que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se los soliciten en términos del artículo 8 constitucional y lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿De qué nos habla el artículo 8 constitucional? Chicos, Los funcionarios y empleados públicos representan el ejercicio del derecho de petición siempre que esta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero no en materia política. Solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. muchas gracias, Gaby. Evidentemente nos referimos al derecho de petición que es básico. Todos tenemos derecho de pedir a las autoridades de manera pacífica, preponderantemente por escrito, porque si no lo hacemos por escrito no queda constancia de que lo estamos solicitando. Luego entonces, de esta manera es como eh, mm, podemos tener acceso a los registros que se les solicita al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por último, el día de hoy, vamos a ver que los registros de los sindicatos deben contener los siguientes datos: domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios, central obrera a la que pertenecen y el padrón de los socios. Este es el mínimo que debe de tener como datos el registro del sindicato. Chicos, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Estoy revisando sus trabajos. Ya les pasé lista. Espero que tengan un excelente fin de semana, lo que queda de él, y que nos veamos la próxima clase. ¿Alguna duda hasta Ah, aquí? no, pero nos pasó lista, pero es que yo me metí un poquito tarde. Ya te anoté, Rodrigo. Ah, ok. Ujú. Gracias. ¿Dudas, Miss, No, comentarios? Miss, Todo bien, no, maestro. ¿me ¿No? escucha? ¿Me Sí, escucha? Mari. Creo que mi tarea no está bien, por lo que nos estuvo diciendo, creo que está mal. Lo voy a tener que corregir porque yo hice un acta, pero creo que no. Entonces, la hago durante la semana, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, o me dice si está bien y ya. Yo la reviso y les mando la retroalimentación por si tuviesen que corregir Eh, alguna cosa. ¿De acuerdo? sí, sí, porque también, porque supongo que tiene algunos machotes, ¿verdad? ¿Cómo? De las actas. Yo lo busqué en internet Les y voy a me fui compartir guiando con eso. ajá, les voy a compartir una acta de asamblea y también les voy a compartir un emplazamiento. ¿De acuerdo? Sí, claro, para que sepamos, porque yo anduve ahí como loca buscando en el internet y no sé si estaba bien. Ok, de todos modos voy a revisarlo y les Gracias. voy a mandar la retroalimentación. Vale, muchas gracias. gracias. También sus diapositivas de hoy. Sí, claro que sí, yo enseguida ahorita se las mando. Gracias, buen fin.
Si no hay nada más que atender, chicos, nos vemos la Ah. próxima clase. Hasta luego. Hola chicos, buenos días. Les informamos que la maestra Ana Karen, por asuntos personales, no podrá impartir la clase de hoy, entonces pues se va a reprogramar. Y pues en ese sentido pues les pregunto de una vez si les queda más fácil que la reposición se haga entre semana a las 8 de la noche o el fin de semana en el mismo horario o a las 9 de la mañana el próximo fin de semana. No sé cómo les quede más fácil asistir a la reposición. Yo no tengo problema cuando También los compañeros... Sí, Gaby, adelante tú. Adelante. En la semana está bien. En la semana, sí, en la semana a las 8 de la noche. Sí. Exacto. Listo, muchas gracias muchachos. Entonces voy a pues hablar con la docente para que pues podamos reponer la clase entre semana a las 8 de la noche y pues ya les estaré avisando el día de la reprogramación. Que tengan un excelente día y hasta Igual, luego. Carlita. Gracias. Ojalá pueda ser viernes para que todos ya no tengan actividad. Listo, Gaby, yo le propongo a la maestra que sea el día viernes, ¿vale? Gracias. Hasta luego, chicos. Adiós, chicos.